Durante una pelea, mi hija dijo que siempre había querido más a su papá que a mí. 2 días después, me llamó a las 3 a.m. desde un club. Mi respuesta lo cambió todo. La mujer del mostrador principal se inclinó y bajó tanto la voz que tuve que leerle los labios. Señora Connors, dijo, su hija no hizo esa llamada. Alguien la hizo por ella. Yo había entrado a esa comisaría ya haciendo cálculos, ya construyendo teorías, ya preparándome para lo que fuera que Emma estuviera a punto de contarme. La deuda, el pánico, la noche que se salió de control. No estaba preparada para eso. No estaba preparada para que la mujer deslizara una fotografía impresa sobre el mostrador y la golpeara una vez con la uña. No estaba preparada para reconocer al hombre en ella, porque era Derek, mi ex esposo, el padre de Emma, el hombre que ella había elegido, en voz alta, frente a mí, 2 días antes. De pie en la barra de un club privado a las 11:47 p.m., con el brazo alrededor de una mujer que no era su novia. Y con mi hija de 20 años sentada a 1 metro de distancia, con una expresión de pérdida que no tenía nada que ver con el alcohol. Tomé la fotografía. Mis manos estaban completamente firmes. Así fue como supe que algo en mí finalmente había dejado de titubear. Déjenme retroceder. Llevaba 11 años criando en conjunto con Derek Connors, cuando dejé de fingir que funcionaba. 11 años de horarios de recogida que cambiaban sin aviso. 11 años de Emma llegando a casa de sus fines de semana con él alterada y quebradiza, llena de opiniones que no tenía antes de irse. 11 años de Derek posicionándose como el padre divertido, el relajado, el que siempre decía sí, el padre que trataba la paternidad como una aparición especial. Era bueno en eso, se lo concedo. Tenía el tipo de carisma que se leía como calidez hasta el momento en que necesitabas algo real. Alto, cómodo en cualquier ambiente, del tipo de hombre que hacía reír a las meseras y se olvidaba de darles propina. Recordaba nombres, hacía preguntas que sonaban interesadas. Tenía un apretón de manos que comunicaba te veo, que es la mentira más eficiente que puede decir una persona. Cuando Emma era pequeña, no notaba la diferencia entre un hombre que aparecía y un hombre que actuaba que aparecía. Solo veía a papá. Papá con los planes de los sábados y los viajes espontáneos y la tarjeta de crédito que le dejaba usar para lo que quisiera en el centro comercial. Papá que la dejaba desvelarse pasada la medianoche y comer lo que quisiera y saltarse la vitamina que se suponía debía tomar todos los días, porque tenía el hierro bajo y odiaba el sabor. Ella no veía las noches de domingo. La tarea todavía sin hacer. La resaca emocional que cargaba hasta el lunes. Agotada y a la defensiva. Buscando pelea porque no sabía cómo nombrar lo que en realidad sentía. Yo sí las veía. Yo manejaba hasta la farmacia por el suplemento de hierro que odiaba. Me sentaba con ella durante la tarea y los cambios de humor y la miseria particular de una niña de 12 años que quería a su padre más de lo que él merecía y no sabía cómo sostener eso. Yo también pagué esas cosas, de maneras que no aparecían en ninguna factura. Derek y yo nos casamos jóvenes. Yo tenía 26, él 29, y ambos operábamos bajo la creencia de que querer las mismas cosas y ser encantador al respecto era lo mismo que ser compatibles. Tomó 5 años y una hija aclarar la diferencia. Él quería la idea de una familia, la apariencia de ella, la calidez que generaba en los ambientes sociales. Yo quería la cosa real. La aburrida, costosa e inconveniente cosa real. Nos divorciamos cuando Emma tenía 9 años. La mediación tomó 3 meses y produjo un acuerdo de custodia que se veía equilibrado en papel. Fines de semana alternos, vacaciones compartidas, ambos padres registrados en la escuela, el seguro y los formularios de contacto de emergencia. En la práctica, Emma vivía conmigo, dormía bajo mi techo 300 días al año. Yo manejaba su asma, sus calificaciones, sus citas de terapia, su ansiedad social, sus niveles de hierro, la refinanciación de mi hipoteca después de que Derek dejó de pagar su parte del seguro médico de ella durante 4 meses. Y yo tuve que absorber la diferencia. Hacía todo eso mientras trabajaba a tiempo completo como administradora de hospital, un trabajo que requería un talento particular para hacer funcionar sistemas difíciles a puro empuje organizativo. Para cuando tenía 12 años, Emma había adoptado por completo la versión de los hechos de Derek. Yo era la que ponía reglas, la que pagaba las facturas, la mujer que la hacía tomar su medicamento a horario y decía que no a las cosas que no eran seguras. Derek era la libertad, lo entendía, incluso cuando dolía. Los niños siempre quieren más al padre que menos les cuesta. Eso no es un defecto de carácter, es solo juventud. Se te pasa, si tienes suerte, y si el mundo es honesto contigo a tiempo. Lo que no entendía, todavía no, era qué tan deliberado había sido todo. La pelea pasó un jueves. Emma había llegado a casa de un fin de semana con Derek, con una energía inquieta, buscando pelea, del tipo que necesita un blanco. Le había pedido que llamara a la aseguradora por una receta médica, una tarea de 10 minutos que yo había estado cubriendo por ella durante meses. Dijo que no tenía tiempo. Le dije que sí tenía. Escaló de la manera en que escalan las cosas cuando alguien está buscando un motivo. Y entonces lo dijo. Siempre he querido más a papá. Plano, firme, como si lo hubiera estado guardando. Por eso se fue. Eres tan molesta. La miré un momento. Después salí del cuarto. No porque no tuviera nada que decir, porque tenía demasiado.
Y nada de eso hubiera aterrizado. Emma a los 20 años es igual que Emma a los 15. Cuando ha decidido algo, ya se ha ido de la conversación. Cualquier cosa que dijera se convertiría en evidencia para el caso que estaba construyendo en mi contra. Así que salí, hice la cena, comí sola, pagué 3 facturas en línea y me fui a dormir. No lloré, ya había pasado esa etapa. Lloras una dinámica y después en algún momento simplemente la observas, como observas el clima, consciente de ella, pero no destruida por ella. Lo que no sabía, acostada en la oscuridad ese jueves por la noche, era que Emma había pasado ese fin de semana con su padre, siendo posicionada en silencio, con cuidado. Todavía no lo sabía. Solo era una mujer que había criado a una hija sola durante una década y le habían dicho que era molesta por hacerlo. La llamada entró a las 3:17 am. Sé la hora exacta porque miré el reloj antes de contestar. Un viejo reflejo de años de emergencias nocturnas. Los ataques de asma de Emma. El accidente de auto que tuvo a los 19. La caída de mi madre hace 2 inviernos. Me había entrenado para contestar lista. Su voz era delgada, empujada demasiado alto. Mamá, me rechazaron la tarjeta. Necesito $3,000 ahora mismo, o no me van a dejar salir de este club. Me quedé completamente quieta. $3,000. Las 3 am. Un club del que nunca había oído hablar. No me van a dejar salir. ¿Cuál club? Dije. Me dio un nombre. Algo que sonaba italiano. Membresía privada, dijo. Había ido con amigas. Yo conocía a las amigas de Emma. Ninguna pertenecía a clubes de membresía privada. Emma, ¿cómo? Mamá, por favor, no tengo tiempo de explicar. Solo necesito que me mandes el dinero. Venmo o Zelle. Ahora mismo, por favor. Algo en mí se quedó en silencio, no frío, silencioso. De esa manera en que un cuarto se queda en silencio justo antes de que descubras que anda mal con él. Pensé en el jueves. Pensé en siempre he querido más a papá. Pensé en 11 años de llamadas a las 3 am que nunca iban dirigidas a Derek porque el teléfono de Derek se iba al buzón de voz después de las 9. Llama a tu papá, dije, y colgué. Apagué la lámpara. Me quedé acostada en la oscuridad. No me dormí de inmediato. No voy a fingir lo contrario. Me quedé ahí 20 minutos y sentí todo el peso de lo que había hecho. La negativa. El retroceso deliberado. Lo sentí como se siente un diente que te acaban de sacar, la forma específica de una ausencia. Y entonces pensé, tiene 20 años. Está en un club, no en un edificio en llamas. Y el hombre al que quiere más que a mí, tiene un teléfono y una tarjeta de crédito y 11 años de buena voluntad que nunca ha tenido que gastar. Que gaste un poco. Me quedé dormida a las 3:52 am. Dormí sin soñar. 7:52 am. Un número que no reconocí. ¿Es usted Patricia Connors? Sí. Habla la oficial Elena Martínez, de la comisaría del centro. Tenemos a su hija aquí. Fue detenida en relación con un incidente en un establecimiento privado. Hay una denuncia financiera de por medio. Le conviene venir. Dejé el teléfono en el buró. Me senté en el borde de la cama y sentí la cualidad específica de un momento justo antes de que todo cambie. El último segundo del antes. Después me levanté, hice café. Lo bebí de pie junto a la ventana de la cocina. Dejé que el perro de los vecinos los arrastrara calle abajo como si nada anduviera mal en el mundo. Después subí a mi auto y manejé. No me apresuré. No le llamé a Derek. No le mandé mensaje a Emma diciendo que iba en camino. Manejé y pensé en la frase establecimiento privado y denuncia financiera y no me van a dejar salir. Pensé en la manera en que Emma había dicho esas palabras. Empujadas demasiado alto, demasiado rápido, las consonantes ligeramente borrosas. No borracha, no exactamente. Algo más. Y pensé en el hecho de que Emma no iba a clubes. Iba a los departamentos de sus amigas y a cafeterías y a algún que otro concierto. No era una chica de clubes. Nunca lo había sido. Entonces, ¿quién la había llevado ahí? Llegué al estacionamiento de la comisaría y me quedé sentada un momento en el auto. El cielo tenía ese gris plano que significa que el día todavía no se ha decidido. El edificio se veía como se ven siempre las comisarías. Permanente y aburrido, fluorescente y de concreto. Un lugar que lo ha visto todo y no está impresionado por nada de eso. Bajé del auto y entré ya sabiendo que esto no iba a terminar dentro de esas paredes. Esto solo era donde empezaba. Las puertas corredizas se abrieron. La oficial, Elena Martínez, me recibió en el mostrador. Mediados de los 40. Cabello oscuro recogido, del tipo de cansancio que viene de una buena noche de sueño que nunca termina de alcanzarte. Me estrechó la mano como si lo dijera en serio. Su hija está bien, dijo primero. No está herida, no se le acusa de nada, pero hay una situación que necesitamos revisar con usted antes de que la liberen. Está bien, dije. Alguien presentó una denuncia contra ella por falta de pago. El establecimiento asegura que acumuló una cuenta de $2,800 y se fue sin liquidarla. Su hija dice que no ordenó nada. Dice que era invitada de alguien que la llevó ahí y le dijo que todo estaba cubierto. ¿Quién la llevó? Martínez abrió la boca. Fue entonces cuando la mujer del mostrador principal se inclinó y me dejó helada. Su gafete decía R. Domínguez, administrativa. Tenía los lentes de lectura subidos en la cabeza y la mirada de una mujer que ya había decidido contarme algo que probablemente no debía. No por imprudencia, por esa solidaridad particular de las mujeres que ya han visto esta historia exacta antes y saben de qué lado están. Señora Connors, dijo en voz baja. Su hija no hizo esa llamada. Alguien la hizo por ella. Deslizó la fotografía sobre el mostrador. Era una captura de cámaras de seguridad impresa en papel normal, un poco granulada en los bordes, como siempre son las cámaras de los clubes. Marca de tiempo en la esquina superior
superior derecha. 11:47 p.m. La miré durante largo rato. Derek, la barra. Su brazo alrededor de una mujer que no reconocí. Cuarentona, de apariencia profesional, con el lenguaje corporal de alguien que no sabía que debería estar haciendo más preguntas. Emma al fondo, a 1 metro de distancia, sentada en un gabinete curvo con un vaso enfrente, y la expresión vacía específica de alguien que acaba de darse cuenta de que está en un lugar que no entiende del todo. Estaba mirando su teléfono, de la forma en que miras tu teléfono cuando intentas descubrir cómo irte sin causar una escena. Tomé la fotografía. Mis manos estaban completamente firmes. Así fue como supe que algo en mí finalmente había dejado de titubear. Me quedé de pie bajo la luz fluorescente de esa comisaría cansada, sosteniendo un papel que habían impreso en la última hora, y entendí, de verdad entendí, no solo sospeché, lo que se había hecho, no solo a Emma, a todas ellas. ¿De dónde salió esto?, dije. El club tiene cámaras. Cuando llegó la denuncia, sacamos las grabaciones como parte del procedimiento de admisión. Esa es su hija, ¿verdad? Esa es mi hija, dije. Y ese es su padre. Domínguez miró a Martínez. Martínez me miró a mí. Él no aparece registrado como su contacto de emergencia, dijo Martínez con cuidado. No, dije, no lo estaría. No vi a Derek en la comisaría esa mañana. Su teléfono, me contó Emma después, se había ido al buzón de voz a las 3 a.m. Había llamado 2 veces. No contestó hasta las 7 a.m. Y para entonces la policía ya había llegado y la historia ya se estaba formando sin él. Esta es la historia. El club, Castella, solo para miembros, gasto mínimo de 800 por mesa, tenía una política de invitados. Podías traer a alguien como invitado si eras miembro en regla. Derek era miembro. Llevaba 2 años siéndolo, lo cual yo no sabía. Había llevado a Emma como su invitada. Le dijo que estaban celebrando algo, un asunto de negocios. Vago. Derek siempre era vago sobre el dinero. La presentó con algunas personas. Después, cerca de la medianoche, se escabulló. La dejó ahí. La dejó en una mesa que tenía una cuenta corriendo a su nombre. Una cuenta que ella no había abierto. Una cuenta que no tenía forma de pagar. La llamada de las 3 a.m. Manda $3,000 o no me van a dejar salir. Era real. El pánico era real. La sensación de estar atrapada era real. Lo que no era real era que Emma hubiera hecho algo malo. Lo que sí era real era que su padre la había puesto ahí y se había ido. Manda $3,000 o no me van a dejar salir. Era real. El pánico era real. La sensación de estar atrapada era real. Lo que no era real era que Emma hubiera hecho algo malo. Lo que sí era real era que su padre la había puesto ahí y se había ido. Me quedé con eso un momento. Después le pregunté a la oficial Martínez si podía hablar con un detective. El detective Roy Pham llevaba 14 años en la unidad de delitos financieros. Era compacto y preciso, del tipo de hombre que escribe con letras de molde y no desperdicia palabras. Se reunió conmigo en un cuarto aparte. Sillas de plástico, una mesa atornillada al piso, un pizarrón que alguien había borrado a medias. Le conté lo que sabía. Le conté sobre la fotografía. Le conté sobre la llamada de las 3 a.m. y la historia de Derek, y algo que me había estado molestando desde que colgué con Martínez esa mañana. No me llamó a mí primero, dije. Llamó a alguien más primero. Lo sé porque hubo una pausa, casi 20 segundos. Antes de que dijera mi nombre, como si acabara de cambiar de llamada. ¿A quién llamó antes que a mí? Pham revisó sus notas. Según el registro de llamadas que proporcionó el club, su hija llamó a un número a las 3:09 a.m. Esa llamada duró 11 segundos. Después la llamó a usted a las 3:17. ¿De quién es el número? Registrado a nombre de un tal Derek Connors, dijo. Dirección en la calle Arundel. 11 segundos. Derek había contestado. Ella había empezado a explicar, y él había colgado en 11 segundos. Y después me había llamado a mí, y yo le había dicho que llamara a su papá. Me quedé con la crueldad específica de eso un momento. No la crueldad hacia mí, la crueldad hacia ella. Detective, dije, quiero entender si lo que hizo es procesable legalmente. Dejar a una menor, tiene 20, pero está en mi seguro, y él la llevó ahí como su invitada. Dejarla con una cuenta que no abrió y sin forma de pagarla. ¿Eso es solo mala paternidad o es algo más? Pham se quedó callado un momento. Eso depende, dijo, de si es la primera vez. No era la primera vez. Todavía no lo sabía. Pero Pham sí. O empezó a saberlo en cuanto revisó el nombre de Derek en la base de datos de denuncias financieras y encontró otros 2 incidentes en un periodo de 18 meses. Lugares distintos. Mujeres jóvenes distintas registradas como titulares de cuentas que no habían abierto. Me llamó ese mismo día por la tarde. Su voz tenía una cualidad distinta. Seguía siendo precisa, seguía siendo de letras de molde, pero algo debajo de eso había cambiado. Señora Connors, dijo, quiero hacerle algunas preguntas de seguimiento. Me senté. El nombre de su ex esposo apareció en 2 denuncias financieras anteriores. Una en un club de comidas privado llamado The Meridian Room, hace 16 meses. Otra en un club de vinos en el distrito de Fairfax, 8 meses después. En ambos casos, la denuncia se presentó contra una invitada mujer que él había registrado. En ambos casos, su ex esposo no estaba presente cuando
cuando llegó la cuenta. Anoté los nombres en una libreta. The Meridian Room, distrito de Fairfax. ¿Se presentaron cargos? Dije. No. Ambas invitadas prefirieron pagar en lugar de disputar. Una pagó completo esa misma noche. La otra lo disputó, pero al final retiró la denuncia. Hizo una pausa. Estas cosas normalmente se disuelven, señora Connors. La gente no quiere la atención. Solo quiere que termine. Entendía eso. Yo había sido una de esas personas. No en un club, pero a mi manera. Pagando para que el problema se detuviera. No porque no pudiera pelearlo, sino porque pelear era costoso. Y el silencio era más rápido. El patrón tenía una forma. Traer a alguien como invitado. Dejar que se sintiera cómodo. Una cuenta corriendo a su nombre. Política del establecimiento. Práctica estándar. Letra pequeña en el formulario de registro de invitados que la mayoría de la gente no leía. Desaparecer antes de que llegara la cuenta. Dejar que el invitado lo resolviera. Los establecimientos se quejaban. Los invitados, avergonzados, atrapados, a menudo jóvenes, normalmente pagaban para que se detuviera. Nadie había conectado los incidentes con un solo nombre hasta ahora. Me senté en mi mesa de la cocina, después de colgar con Fam, mirando los dos nombres que había anotado. The Meridian Room, distrito de Fairfax. Dos mujeres que habían pagado y guardado silencio. Dos cuentas saldadas. Dos noches en las que Derek se había salido con la suya. Y después Emma. Y después yo, sin pagar. Por primera vez en 17 años. Sin pagar. Me senté en esa silla de plástico y sentí que algo encajaba en su lugar. No conmoción, algo más frío que la conmoción, comprensión. Derek no solo había sido descuidado con Emma, la había usado de la misma manera que había usado a las demás, como un nombre en un formulario, un cuerpo cálido que sostuviera la cuenta mientras él salía por la puerta. Y la genialidad de eso, la fealdad específicamente atroz de usar a Emma, era que él sabía que yo iría, sabía que, pasara lo que pasara, se hubiera dicho lo que se hubiera dicho entre nosotras, yo aparecería en una estación de policía por mi hija. Sabía que lo manejaría en silencio, como siempre manejaba las cosas, y que terminaría con que yo absorbiera el costo, y él nunca tuviera que explicar nada. Y si yo hubiera mandado el dinero a las 3 a.m., como siempre lo había hecho, como lo había hecho durante 17 años, él se hubiera salido con la suya. Emma lo hubiera escrito como una mala noche. Yo hubiera pagado la cuenta y hubiera pagado la terapia y hubiera pagado el silencio. Él lo sabía. Había construido toda su vida sobre saber eso. Contraté una abogada un lunes por la mañana. Se llamaba Cynthia Park, de Park & Associates, Derecho de Familia y Litigio Civil, 17 años de práctica. Tenía el tipo de oficina que era deliberadamente poco intimidante. Buena luz, plantas reales, ningún trofeo en la pared. Escuchó todo lo que dije sin escribir una sola nota, y al final puso las manos planas sobre el escritorio y dijo, bien, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. Lo que teníamos, los hallazgos preliminares del detective Pham, las grabaciones de las cámaras del club, el registro de llamadas de Derek, las dos denuncias anteriores ligadas al mismo patrón de conducta, y un rastro documental de la cuenta de Emma, su nombre en el formulario de registro de invitados, su nombre en la denuncia, su nombre en una cuenta que nunca había abierto. Lo que podíamos hacer, una demanda civil por daños, el nombre de Emma en la deuda, su angustia emocional, el incidente en sí, potencialmente un caso de fraude, dependiendo de lo que arrojara la investigación de Pham, y una queja formal ante la autoridad que otorgaba la licencia del club, la cual, según Park, tenía consecuencias reales. ¿Va a decir que fue un malentendido? Dije. Siempre lo dicen, dijo Park. Por eso tenemos documentación. Sacó una carpeta. Prueba A, dijo, dando golpecitos a la captura de las cámaras. Prueba B, el registro de llamadas. Prueba C, las denuncias anteriores. Prueba D, hizo una pausa. Es un informe de forencia financiera que vamos a encargar. Quiero saber exactamente cómo se ve la relación de Derek Connors con ese club en los últimos 2 años. Membresías, cargos, registros de invitados, todo. Eso va a costar dinero, dije. Menos de lo que ha gastado cubriéndolo a él, dijo. No se equivocaba. Emma volvió a casa un domingo. Se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. No físicamente, siempre ha sido delgada, de cabello oscuro como su padre, con esos pómulos que se ven bien en fotos y ojos que revelan demasiado. Pero entró por mi puerta cargándose a sí misma como alguien que se había desinflado. Se sentó en la mesa de la cocina y preparé té y no dije nada por un rato. Finalmente dijo, me dejó ahí, lo sé. Simplemente se fue. Ni siquiera lo vi irse. Un momento estaba ahí y al siguiente ya no. Y entonces vino el tipo del club y dijo que la cuenta no estaba saldada y yo ni siquiera sabía que había una cuenta. No pedí nada. Tomé una bebida que él me dio, se detuvo. La observé procesarlo. Lo llamé a él primero, dijo en voz baja, antes de llamarte a ti. También sé eso, contestó. Miró la mesa. Dijo que no era su problema. Dijo que no debía haber aceptado ir a un lugar que no podía pagar. Dejé que eso se asentara. Después te llamé a ti, dijo. Y tú, te dije que llamaras a tu papá. El silencio entre nosotras tenía textura. No lo sabía, dijo Emma. Sé que no lo sabías. Todas esas cosas que dije, sobre que él era el de verdad,
el mejor. No, Emma. Esperé hasta que me miró. No tienes que hacer esto ahora. Quiero hacerlo. Está bien. Lo siento, dijo. Siento haber dicho lo que dije. Siento haber creído lo que creí. Su voz se mantenía firme. Siempre ha sido mejor manteniendo la calma de lo que yo le reconocía. Creo que sabía que algo de eso no era verdad. Creo que simplemente él hacía tan fácil creer la versión más fácil. Pensé en 11 años de mandado y recetas y preocupaciones a las 3 a.m. que no tenían con quién compartirse. Pensé en 11 años de ser la regla mientras él era la excepción. Es bueno para lo fácil, dije. Sí, miró su té. Lo es. La contadora forense que Park trajo se llamaba Diane Ellison, contadora pública certificada, examinadora certificada de fraudes, 22 años en investigación financiera. Tenía la actitud de alguien que encontraba los números genuinamente interesantes, lo cual la hacía tanto excelente en su trabajo como ligeramente inquietante en la conversación. Se describió a sí misma, cuando le pregunté, como una arqueóloga financiera. Excavó hasta encontrar los huesos. Pasó 3 semanas revisando la actividad financiera de Derek en Castella y otros 2 clubes privados de la zona. El método, me explicó en la sala de juntas de Park, era sencillo una vez que sabías qué buscar. Los clubes privados solo para miembros normalmente registraban las cuentas bajo el nombre de quien firmaba el formulario de invitado, no del miembro, sino de su invitado. Es un mecanismo de responsabilidad. El miembro responde por el invitado. El invitado es técnicamente responsable de cualquier cargo hecho en su mesa. En la práctica, esto funciona bien. Un amigo trae a un amigo, cubre la cuenta, todos se van a casa, excepto cuando el miembro nunca tiene intención de cubrir la cuenta, excepto cuando el miembro registra al invitado, deja que se acumule una cuenta a su nombre y después se va antes de que nadie note nada. El club, siguiendo el protocolo, presenta la cuenta al nombre del formulario. El invitado, sorprendido, confundido, a menudo avergonzado, a veces paga para evitar la escena, a veces el club llama a la policía, a veces ambas cosas. El elemento clave, dijo Ellison dando golpecitos a su informe, es que esto solo funciona si la víctima no se da cuenta de que la cuenta está a su nombre hasta que ya es demasiado tarde para disputarla. Para cuando lo sabe, hay una multitud alrededor. Es tarde, está desorientada, solo quiere irse. Hizo una pausa. Ha sido muy cuidadoso con a quien elige, dijo. Jóvenes, mujeres, sin relación previa con el club, alguien que no supiera qué buscar en el formulario de registro de invitados. Pensé en Emma, de 20 años, sentada en un gabinete curvo a las 11:47 p.m., mirando su teléfono. Alguien que confiaba en él por completo. Alguien a quien le habían enseñado durante 11 años que él era seguro. En un periodo de 26 meses, encontró Ellison. Derek había registrado a 14 invitadas distintas solo en Castella. En 11 de esos casos, el nombre de la invitada aparecía en una cuenta que estaba sin pagar, disputada o saldada por un tercero que después fue reembolsado. O no. La cuenta promedio, $2,200. El patrón era lo bastante consistente como para que Ellison lo describiera en su informe como un patrón estructurado de explotación financiera que usa los mecanismos de registro de invitados como vehículo para evadir cuentas, lo cual es una manera muy precisa de decir. Había estado operando una estafa. 14 personas, durante 2 años, usando las propias políticas de un club solo para miembros como fachada. Cuando Park le mandó los hallazgos de Ellison al detective Pham, él se quedó callado un momento por teléfono y después dijo, esto es más de lo que esperaba. Usualmente lo es, dijo Park. Pham abrió una investigación formal en el transcurso de esa semana. Derek me llamó un miércoles por la noche, 3 semanas después de la comisaría. Casi no contesto. Después decidí que quería escuchar su voz, no porque la extrañara, porque quería saber si todavía funcionaría en mí, esa frecuencia particular de su certeza, la manera en que acomodaba las palabras para que sonaran razonables incluso cuando no lo eran. Había pasado 11 años construyendo una inmunidad y quería probarla. Patricia, dijo, creo que necesitamos hablar de esta situación racionalmente. Está bien, dije. Emma exageró. Fue un malentendido sobre la cuenta. Salí a contestar una llamada y hubo confusión sobre quién estaba cubriendo la cuenta. Nunca quise que ella quedara atrapada en medio de eso. Está bien, volví a decir. Hubo una pausa. No le gustaba el está bien. Estaba acostumbrado a que yo llenara el silencio con explicaciones, con preguntas, con el sonido de alguien tratando de negociar con un problema. Lo había estado haciendo durante 20 años. Me había vuelto muy buena en eso. Esa noche no tenía nada que agregar. Creo que si manejamos esto en privado, sin abogados de por medio, podemos llegar a un arreglo justo que no... Derek, dije, son 14 personas. Silencio. Silencio real esta vez. No estratégico. La contadora forense encontró 14 invitadas en 26 meses. 11 cuentas sin saldar. Las 2 denuncias anteriores ahora están documentadas como parte de un patrón. El detective Pham lo tiene todo. También Cynthia Park. También yo. No sé qué crees que... No voy a manejar esto en privado, dije. Voy a dejar que el detective Pham y Cynthia Park lo manejen de la manera que determinen apropiada. Y lo voy a hacer
porque eso es lo que se hace cuando alguien lastima a tu hija. Colgué. Me quedé muy quieta en mi cocina un largo momento. El refrigerador zumbaba. Afuera pasó un auto. Pensé en la primera vez que Emma lo llamó papi en vez de papito, cuando tenía 4 años. Pensé en la mediación de custodia y en lo razonable que había parecido él. Pensé en la mediación de custodia y en lo razonable que había parecido él. Lo generoso. Cómo había salido de esa sala pensando, al menos podemos ser civilizados. Pensé en cuánto tiempo me tomó entender que la civilidad era solo otra cosa que él actuaba. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Por primera vez en 20 años, eso se sentía como paz en lugar de soledad. La demanda civil se presentó en octubre. El abogado de Derek, un hombre llamado Gareth Solis, con el aspecto agobiado de alguien que sabía exactamente qué tipo de cliente tenía, intentó negociar 3 veces antes de que Park finalmente dijera, no estamos negociando, vamos a proceder. La remisión penal de la investigación de FAM llegó a la fiscalía en noviembre. Park me dijo que no esperara movimiento rápido. Estas cosas rara vez se mueven rápido. Pero la remisión en sí, el registro formal de la investigación, tuvo consecuencias que Derek no había anticipado. El club le revocó la membresía. Su empleador había estado vendiendo bienes raíces comerciales para una firma llamada Meridian Group. Recibió un aviso de cortesía de Park sobre el litigio pendiente. Lo pusieron en licencia administrativa en menos de 2 semanas. Su LinkedIn quedó en silencio. Emma, que había pasado 11 años viendo a su padre actuar competencia y generosidad, lo vio todo. No se regodeó. No es así como es ella. Pero la observé procesarlo con la gravedad específica de alguien que aprende que algo en lo que creía era falso. No se siente como ganar cuando tu hija pierde algo, aunque lo que perdió no fuera real. 3 meses después, en enero, me senté en la oficina de Park para lo que ella llamó una actualización de estatus. La demanda civil había pasado a mediación. Solis había indicado que Derek estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. La cifra todavía se estaba discutiendo, pero la dirección era clara. La fiscalía había aceptado oficialmente la remisión penal para revisión, todavía sin cargos. Park dijo la palabra todavía a propósito. 6 de las 14 invitadas de Castella habían sido contactadas por el equipo de FAM. 5 de ellas habían accedido a dar declaraciones. Va a perder la demanda, dijo Park. La pregunta es si pierde algo más que eso. Esa ya no es realmente mi pregunta, dije. Me miró. Mi pregunta, dije. Era si Emma iba a estar bien. Park se quedó callada un momento. ¿Qué dice ella? Está en terapia. Volvió a la universidad. Me llamó la semana pasada para preguntarme si necesitaba algo. Hice una pausa. Eso es nuevo. Park sonrió. Pequeña, real, del tipo que no actúa nada. Entonces creo que ya tienes tu respuesta, dijo. Hay algo que la gente dice sobre la venganza, que es un plato que se sirve frío, que en realidad no se siente como uno cree que se va a sentir, que la justicia y la satisfacción no son lo mismo. Creo que tienen razón en todo eso. Lo que sentí, sentada en la oficina de Park en enero, no fue triunfo. Ni siquiera fue satisfacción, exactamente. Fue algo más silencioso y más duradero que eso. Fue la sensación de haber hecho lo correcto a las 3:17 am, cuando lo correcto era lo más difícil posible. De haberme quedado en mi carril y dejado que la verdad viajara a su propio ritmo. De no haberlo arreglado, de no haberlo cubierto, de no haberlo tragado una vez más para que Derek pudiera seguir corriendo su estafa con la siguiente persona y la que seguía. Pensé en las 14 personas. Pensé en las 5 que habían aceptado dar declaraciones. Pensé en una mujer de 40 y tantos, criando sola, acostada en la oscuridad a las 3:52 am y decidiendo, por una vez, dejar que fuera el problema de alguien más. Y después pensé en Emma llamando la semana pasada para preguntarme si necesitaba algo. 11 años de mandado y recetas y recogidas de la escuela y preocupaciones a las 3 am y una hija que me había mirado directo a los ojos y me había dicho que era molesta, que por eso él se había ido. Y una noche de no arreglarlo. Una noche de dormir. Y ahora me llama para preguntarme si necesito algo. Eso no es poca cosa. Eso lo es todo.